Un imperio, nacido de las cenizas de una guerra implacable. Un héroe que se alza como emperador en medio del caos y una nación joven al borde de un nuevo abismo. ¿Qué sucede cuando los ideales de libertad chocan con la ambición desmedida? En el año de 1821, México celebraba su independencia, pero la victoria trae consigo más preguntas que respuestas. Agustín de Iturbide, el estratega que unificó facciones enfrentadas, se corona como el primer emperador de México, pero su reinado, efímero y turbulento, siembra semillas de discordia y desconfianza. ¿Cómo es que el libertador de una nación se convierte en traidor a los ojos de su propio pueblo? Intrigas políticas, conspiraciones ocultas y decisiones fatídicas marcarán el destino de un hombre y de un país en busca de su identidad. En este episodio de Ecos del Pasado, historias que resuenan, te invitamos a sumergirte en la fascinante y conflictiva historia del primer imperio mexicano. Acompáñanos en este viaje épico a través del ascenso y caída de Agustín de Iturbide. Descubre los secretos detrás de su coronación, las fuerzas que se alzaron en su contra y cómo su legado pavimentó el camino hacia la formación de la República. Exploraremos cómo las acciones de un solo hombre pueden cambiar el rumbo de la historia y qué lecciones aún resuenan en nuestro presente. Prepárate para desentrañar misterios, enfrentar traiciones y revivir pasiones que han quedado grabadas en el alma de una nación. ¿Estás listo para escuchar los ecos del pasado que aún susurran en nuestro tiempo? ¿Qué sucede cuando el pasado se niega a ser olvidado? En Ecos del Pasado, historias que resuenan, desenterraremos relatos que han quedado sepultados en la memoria de la humanidad. Acompáñanos en un viaje a través del tiempo, donde cada episodio te revelará un secreto, una historia que aún resuena en los ecos del ayer. ¿Estás listo para escuchar lo que la historia tiene que decir? El imperio naciente, la coronación de Iturbide. Las campanas de la Catedral Metropolitana resonaban con fuerza en la Ciudad de México aquel 27 de septiembre de 1821. Después de 11 años de lucha, México al fin había alcanzado su independencia. Las calles estaban llenas de vida, esperanza y una emoción palpable en el aire. Pero detrás de las celebraciones, una pregunta emergía entre el pueblo y las élites. ¿Quién guiaría la nueva nación? Agustín de Iturbide, el carismático líder del ejército trigarante, entró triunfante a la ciudad. Había sido la pieza clave en la consumación de la independencia al firmar el Plan de Iguala y los Tratados de Córdoba. Su figura se alzaba como el héroe que había unificado a los insurgentes y realistas bajo una misma bandera. Iturbide representaba, en ese momento, la esperanza de un México unido, capaz de forjar su propio destino tras siglos de dominación española. Cita La caída del primer imperio mexicano, de Timothy Anna. El 18 de mayo de 1822, el regimiento de Celaya proclamó a Iturbide como emperador. La presión popular y militar llevó al Congreso a aceptar la coronación. El 21 de julio de 1822, en una ceremonia fastuosa en la Catedral Metropolitana, Agustín de Iturbide fue coronado como Agustín I, emperador de México. Sin embargo, no todos compartían el entusiasmo por el nuevo emperador. Los ideales republicanos que habían motivado a muchos insurgentes durante la lucha por la independencia encajaban con la instauración de una monarquía. Las tensiones políticas comenzaron a gestarse desde los primeros días del imperio. La coronación de Iturbide fue recibida con recelo por aquellos que veían en la monarquía un retroceso a las estructuras de poder que tanto habían combatido. Cita Historia de México, de Lucas Alamán. Iturbide enfrentaba un desafío monumental: consolidar un imperio en una nación dividida y devastada por la guerra. La economía estaba en ruinas, las arcas del tesoro vacías y las lealtades políticas fragmentadas. A pesar de ello, buscó establecer un gobierno sólido y centralizado que pudiera traer estabilidad al país. El emperador promulgó una serie de decretos y trató de organizar la administración pública. Sin embargo,
su tendencia a concentrar el poder y a limitar las funciones del Congreso generó descontento entre los diputados y líderes políticos. Iturbide, al cerrar el Congreso, cometió el error que sellaría el destino de su imperio. Al sofocar las voces disidentes, avivó las llamas de la oposición, que eventualmente lo derrocaría. Cita: El establecimiento de la independencia, México entre Europa y Estados Unidos, de Josefina Zoraida Vázquez. El camino hacia la consolidación del imperio estaba lleno de obstáculos. Las decisiones de Iturbide comenzarían a desencadenar eventos que pondrían en riesgo no solo su trono, sino también la estabilidad de la nación recién independizada. El imperio en tensión, conflictos y oposición a Iturbide. El brillo inicial del imperio de Agustín de Iturbide comenzó a desvanecerse rápidamente. Las decisiones autoritarias del emperador generaron fricciones con el Congreso y con figuras clave que habían luchado por la independencia. Las promesas de unidad y prosperidad chocaban con la realidad de una nación fragmentada y empobrecida. Iturbide, preocupado por las críticas y la oposición en el Congreso, decidió disolverlo el 31 de octubre de 1822. En su lugar, estableció una Junta Nacional Instituyente, compuesta por personas leales a él. Esta acción, vista por muchos como un acto tiránico. La disolución del Congreso por parte de Iturbide fue un punto de inflexión que evidenció su incapacidad para manejar la complejidad política de una nación en formación. Cita: La otra rebelión, la lucha por la independencia de México, de Eric Van Jong. Mientras tanto, la economía del país seguía en crisis. Las deudas heredadas de la guerra, junto con el derroche en ceremonias y lujos imperiales, agravaron la situación financiera. Los salarios atrasados del ejército y la falta de pagos al personal público generaron malestar en diferentes sectores. En las provincias, el descontento era aún mayor. Muchos líderes regionales sentían que el gobierno central no atendía sus necesidades, entre ellos Antonio López de Santa Anna, un joven militar que había apoyado inicialmente a Iturbide, comenzó a conspirar en su contra. Santa Anna percibió la oportunidad de posicionarse políticamente al encabezar la oposición contra Iturbide, presentándose como defensor de la República y de los ideales democráticos. Cita: Santa Anna of Mexico, de Will Fowler. El 2 de diciembre de 1822, en Veracruz, Santa Anna proclamó el Plan de Casamata. Este plan, aunque inicialmente buscaba reinstaurar el Congreso, pronto se convirtió en un llamado a abolir el imperio y establecer una república federal. A este movimiento se unieron otros líderes como Guadalupe Victoria y Nicolás Bravo. La rebelión se extendió rápidamente. Las tropas imperiales, desmotivadas y sin pago, ofrecían poca resistencia. Iturbide intentó negociar y sofocar el levantamiento, pero el apoyo al emperador disminuía cada día. La falta de legitimidad y apoyo popular debilitó al imperio de Iturbide, haciéndolo vulnerable a los movimientos republicanos que ganaban fuerza en todo el país. Cita: La caída del primer imperio mexicano, de Timothy Anna. Presionado por la situación, Iturbide reinstaló el Congreso en marzo de 1823, esperando apaciguar a sus opositores. Sin embargo, ya era demasiado tarde. El 19 de marzo de 1823, Iturbide abdicó al trono, poniendo fin a su efímero imperio. Tras su abdicación, el Congreso le otorgó una pensión y le permitió exiliarse junto a su familia. Iturbide partió hacia Europa, dejando atrás un país sumido en la incertidumbre y en la búsqueda de una nueva forma de gobierno. El retorno fatal, la captura y ejecución de Iturbide. Tras su abdicación, Iturbide partió hacia Europa en mayo de 1823, acompañado de su familia. Se instaló en Livorno, Italia, pero no encontró la paz que buscaba. Desde el exilio, Iturbide se mantenía informado sobre la situación en México y le preocupaban los rumores de posibles invasiones españolas para reconquistar el país. Convencido de que aún podía servir a su patria, decidió regresar. Ignoraba que el Congreso mexicano lo había declarado traidor y enemigo público. El 14 de mayo de 1824, el Congreso
emitió el decreto que declaraba a Iturbide fuera de la ley, estableciendo que si regresaba al territorio nacional, sería capturado y ejecutado. Artículo 1. Se declara a don Agustín de Iturbide traidor, fuera de la ley y enemigo público de la nación. Artículo 2. Si el referido don Agustín de Iturbide se presentara en cualquier punto del territorio de la República, será prendido inmediatamente y ejecutado. Cita: Decreto del Congreso General, del 14 de mayo de 1824. Desconociendo este decreto, Iturbide zarpó hacia México y llegó a las costas de Soto la Marina, en Tamaulipas, el 14 de julio de 1824. Al desembarcar, fue reconocido por las autoridades locales. El comandante Felipe de la Garza, al enterarse de su llegada, ordenó su arresto inmediato. Iturbide fue trasladado a Padilla, Tamaulipas, donde se le informó sobre el decreto en su contra. Sin juicio formal, se procedió a cumplir con lo establecido por el Congreso. La ejecución de Iturbide, un acto sumario que reflejaba la inestabilidad política y el temor de las nuevas autoridades a cualquier intento de restauración monárquica. Cita: La vida política de México en tiempos de Iturbide, de Josefina Zoraida Vázquez. El 19 de julio de 1824, a las 6 de la tarde, Agustín de Iturbide fue llevado al paredón. Vestía de negro, sereno ante su destino. Antes de su ejecución, pidió dirigirse al pueblo. Mexicanos, en el acto mismo de mi muerte, os recomiendo el amor a la patria y a la observancia de nuestra santa religión. Muero por haber venido a ayudaros, y muero con honor, no como un traidor. La muerte de Iturbide conmocionó a la nación. Para algunos, fue la justa aplicación de la ley contra un traidor. Para otros, la pérdida de un héroe de la independencia. Su cuerpo fue enterrado en la iglesia de Padilla, y unos años más tarde, en 1838, sus restos fueron trasladados a la Catedral Metropolitana de la Ciudad de México, donde reposan hasta hoy. Iturbide es una figura controvertida en la historia de México, libertador y emperador, héroe y villano. Su ejecución simboliza las complejidades y contradicciones de una nación en busca de identidad. Cita: Siglo de caudillo, de Enrique Krause. La desaparición de Iturbide no resolvió las profundas divisiones del país. La joven nación mexicana continuaría enfrentando retos políticos y sociales en su camino a la construcción de una república sólida. El legado de Iturbide y el nacimiento de la república. La ejecución de Iturbide dejó al país en un estado de introspección. México había perdido a uno de los arquitectos de su independencia, pero también a un emperador cuyo breve reinado había sembrado divisiones profundas. La joven nación se encontraba en una encrucijada histórica. ¿Cómo avanzar hacia el futuro sin repetir los errores del pasado? La caída del imperio abrió la puerta a un intenso debate político. Las facciones liberales y republicanas vieron la oportunidad de establecer un gobierno basado en principios democráticos. El Congreso Constituyente se reunió con el objetivo de redactar una constitución que reflejara las aspiraciones de libertad y justicia que habían impulsado la lucha por la independencia. La desaparición del imperio de Iturbide no solo marcó el fin de una etapa, sino el comienzo de la ardua tarea de construir un Estado-nación sobre bases republicanas y federales. Cita: El proceso ideológico de la Revolución de Independencia, de Luis Villoro. En 1824, tras meses de intensas discusiones, se promulgó la Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos. Este documento histórico estableció una república federal, representativa y popular. Se reconocieron los derechos individuales y se delinearon los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, sentando las bases para el funcionamiento del nuevo país. Sin embargo, el camino hacia la estabilidad estaba llena de obstáculos. Las tensiones entre federalistas y centralistas, liberales y conservadores, persistirían. La economía seguía debilitada y las amenazas internas y externas ponían en riesgo la consolidación de la República. La construcción de la República Mexicana, un proceso complejo y conflictivo, marcado por las herencias del pasado y las ambiciones del presente. Cita: Siglo de caudillos, de Enrique Krause.
El legado de Iturbide era un tema de constante debate. Para algunos, había sido un héroe que logró la independencia. Para otros, un usurpador que buscó instaurar una monarquía personalista. Su vida y muerte dejaron una lección sobre los peligros del poder absoluto y la importancia de las instituciones democráticas. La nación estaba lista para dar el siguiente paso. Las elecciones se acercaban y con ellas la esperanza de un liderazgo que pudiera unir al país. La mirada de los ciudadanos se dirigía a figuras que habían demostrado compromiso con los ideales republicanos. La transición hacia la república fue posible gracias al consenso sobre las necesidades de evitar los errores del pasado y construir un gobierno más justo y representativo. Cita: Historia General de México, de Josefina Zoraida Vázquez. El ocaso del imperio de Iturbide marcó el amanecer de la República Mexicana, una etapa llena de desafíos y oportunidades, donde la joven nación buscaba definirse y consolidarse en el concierto de las naciones. El futuro estaba cargado de incertidumbre, pero también de la determinación de un pueblo que anhelaba paz, progreso y libertad. ¡Viva la democracia! Los primeros ecos de una república. En medio del panorama nebuloso, emergió una figura que representaba los ideales republicanos y la unidad nacional: Guadalupe Victoria. Veterano de la lucha por la independencia y firme defensor de la República, Victoria se perfilaba como el líder capaz de guiar al país en esta nueva etapa. El 10 de octubre de 1824, Guadalupe Victoria asumió el cargo como el primer presidente de México. Su mandato representaba la esperanza de unificar al país y consolidar las instituciones democráticas que darían forma al futuro de la nación. La presidencia de Guadalupe Victoria marcó el inicio de la vida republicana en México, simbolizando el triunfo de los ideales liberales y la posibilidad de construir un país más justo y equitativo. Cita: El curso de la historia de México, de Michael Meyer. Con la elección de Victoria, México daba un paso firme a la construcción de una república. No obstante, los desafíos eran inmensos. La joven nación enfrentaría pruebas que pondrían a prueba su resiliencia y determinación. Así, mientras el eco del imperio de Iturbide se desvanecía, México abrazaba la promesa de un futuro republicano bajo el liderazgo de Guadalupe Victoria. Pero, ¿sería suficiente para sanar las heridas del pasado y cimentar la unidad nacional? En nuestro próximo episodio, exploraremos los desafíos y logros del primer presidente de México y cómo su liderazgo dio forma al rumbo de una nación en busca de identidad y estabilidad. Acompáñanos mientras continuamos desentrañando los ecos del pasado que aún resuenan en nuestro presente. Recuerda, el pasado no es solo un registro de lo que fue, sino una parte viva de lo que somos. Cada historia que compartimos en Ecos del Pasado es un recordatorio de que el tiempo puede sepultar los hechos, pero nunca podrá silenciar sus ecos. Si has sentido la vibración de estas historias en tu interior, si has escuchado el llamado del pasado, te invitamos a unirte a nosotros en nuestro próximo episodio, porque aún quedan muchos ecos por descubrir, muchas historias por desenterrar, y juntos seguiremos explorando las memorias que resuenan en los rincones olvidados de la humanidad. Hasta entonces, mantén los oídos atentos y la mente abierta, porque nunca se sabe cuándo el pasado volverá a hablar.